Bueno, y hoy nos vamos de nuevo hacia Antequera para una de las leyendas que hay en torno a la calle Cantareros, en una de las casas palaciegas que todos conocemos, quizás en las que muchos hemos tenido que entrar, especialmente ahora que tiene un nuevo uso. Historias detrás que han analizado en la Noche de los Asombros. Hoy hablamos de las apariciones en el Palacio Conde de Colchado, como les decía, ubicado en calle Cantareros. Muchos los conocerán, pero no la historia que hay detrás de esa antigua casa, ahora ya un edificio, como les decía, con nuevo uso, en este caso, bueno, pues con usos por parte del ente autonómico. Y para hablar de todo esto tenemos ya aquí a Chema y también a Ramón. Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, antes que nada recordarles que todos pueden verlo en el canal de YouTube Noche de los Asombros, o que también pueden seguir algunos de los libros de Ramón y que pueden seguir esta historia y otras muchas. Primero, hoy vamos a hablar de esas apariciones en el Palacio Conde de Colchado. Vamos a hacer una introducción. Ramón, cuéntanos. Sí, tema importante, porque sí, resulta que dentro de los pilares del misterio, para entender el misterio en Antequera, tenemos nuestros cortijos abandonados, tenemos nuestras iglesias y tenemos, cómo no, las casas consistoriales, palacetes del siglo XVIII, siglo XVII, ¿Qué nos habrá, María, en esa historia de esos personajes y de esos digamos, estamentos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar un poco esta noche. Aparte, la fenomenología y, por supuesto, ya tras la investigación, los personajes que pues, supuestamente pueden dar pie a esa aparición, ¿no? A esa figura, ¿no? Ajá. Bueno, en esto hablamos ya de apariciones, concretamente en este palacio de la calle Cantareros, pero ya les decimos que no es la única, porque bueno, detrás de todo esto, historias, ¿no?, de personajes que formaron parte de esa casa, que vivieron, porque así es como... Bueno, hay que decir, es una investigación que yo hice en 1995 y que yo quiero dedicar a las personas que ya no viven. En aquella época tenían unos 60 y muchos años, hoy en día ya tendrían 90 los que viven, 90 y muchos, y que me dieron las pistas. Vale. No estamos hablando de una sola casa, estamos hablando en realidad de 3 emplazamientos. 2 que están juntos, que sería la casa de los Condes de Colchado, que se encuentra entre calle Cantarero y esquina calle Laguna, y la que hay adjunta, que es casa de los Ramírez, no es el mismo palacete, cuidado, aunque está al lado. Y como bien hemos dicho, en la casa de los Ramírez es donde se encuentra hoy la oficina comarcal agraria, OCA. ¿Vale? Y la casa de los Condes de Colchado, hoy en día hay abogados, hay médicos y hay viviendas también. Vale, todo eso es lo que está, para que todo el mundo lo sepa, Cantareros Laguna. Calle Cantarero, esquina Laguna, sería la casa de los Condes de Colchado, y después la siguiente en calle Cantarero sería casa de los Ramírez, que es donde está la oficina comarcal agraria. Ahí sería un poco el triángulo. Ahí hay de donde todo este yo misterio, recogí, ¿no?, los 2 fenómenos primero. Después hay una tercera, que es la casa de los Serrayer, o Serrayer, que decíamos en Antequera, acortando el nombre, que está en calle Laguna, que también es hoy en día otro edificio público, de hecho es la Delegación de Hacienda de Antequera. Efectivamente, se llama a nivel nacional. Y bueno, y que también nos han comentado que se realiza fenomenología. Yo voy a remitirme a lo que recogí en 1995 de mi compañero de trabajo, Paco, en paz descanse, ya no está entre nosotros, y él me comentó que de niño, como era muy habitual en la primera mitad del siglo XX, los niños, el trabajo infantil era una cosa muy común y se comenzaba a trabajar a muy corta edad. ¿Haciendo qué? Pues desempeñando trabajos de aprendices de oficio o de ayudantes. En este caso, este hombre lo que iba de ayudante de un albañil. Y hay que decir que estas 2 casas, la casa de los Condes de Colchado y la casa de los Ramírez, durante aproximadamente desde los años 50 hasta su uso actual, han estado en un estado de semi-abandono, Realmente la casa de los Condes de Colchado se ha terminado de edificar, las viviendas que tiene dentro son relativamente nuevas. Prácticamente lo que queda es la fachada y el patio interior. De la casa de los Ramírez no queda ni el patio interior, no queda nada más que de la fachada. Pero durante un tiempo, durante casi 50 años, hasta principios de la década de los 2000, pues estuvieron en un estado de que los propietarios las mantenían mientras las vendían. La casa de los Condes de Colchado, de hecho, la compró una promotora a mediados de los 90, quebró, estuvo un tiempo también abandonada hasta que la retomó otra y terminó la construcción. En fin, y en ese intríngulo, entre comillas, en los 50, pues los propietarios de las casas, en este caso la primera aparición sería en la casa de los Ramírez,
pues encargaban obras de mantenimiento, lo típico, reparación de tejados, reparación de escaleras, lo que se iba cayendo, casas que estaban rematadas en yeso, que había, para que no se convirtiera en una ruina, pues se encargaban de trabajos de mantenimiento. Uno de estos trabajos de mantenimiento, al que fue esta persona, con el albañil que iba, era reparar una escalera en el patio. La típica casa antequerana era solariega, tenía un patio interior, todos lo sabemos, de las que quedan todavía. Efectivamente. Y tiene una escalera que subía al piso superior, donde se situaban las habitaciones, los dormitorios y tal. Pues estaban reparando una escalera que se había dañado, el albañil y este hombre amigo mío, ya fallecido. Y se abrió una puerta de la planta superior. Puerta de una habitación. Ellos vieron perfectamente, había luz en la habitación, había mobiliario, todo normal, y de dentro salía una persona, el mayor, enlutada y con un velo. No era extraño, porque de hecho no, era de día, hay que decir que era de día, y no era extraño porque en aquella época las mujeres mayores, hasta el Concilio Vaticano II, se iba a la misa con velo. Claro. Estamos hablando de los años 50, todavía una mujer mayor de avanzada edad era normal que llevara moda muy anticuada y de color oscuro y que llevara velo. Se paró con ellos, les preguntó qué estaban haciendo, ellos le dieron, señores, mire usted, estamos reparando el escalón. Ah, bueno, pues mire usted, pues ya era hora, que estupendo que lo hagáis porque mira, esto es un peligro, no sé qué. Y yo voy a misa del Ángelus a San Sebastián a las 12. Antiguamente en San Sebastián había una misa de Ángelus a las 12. Ellos no prestaron más atención, la señora se despidió amablemente, no se fijaron ni por dónde fue, ni si subió, ni si bajó, siguieron con su trabajo y ya. Y al poco llegó la persona que había encargado el trabajo. Y le dije al albañil, oye, ¿cómo va? Y no sé qué. No, bien, bien, mira, que la señora se ha ido a misa al Ángelus. Dije, ¿cómo que la señora se ha ido a misa al Ángelus? Y la casa no vive nadie, la casa está deshabitada. Ah, hombre, ¿cómo va a estar la casa deshabitada? Si ahí ha salido de esa habitación y tal, y ha salido una señora enlutada. Aquí no ha salido, ahí no ha podido salir nadie, pero esa habitación está cerrada y dentro no hay nada. ¿Cómo que no? Digamos, se montó una pequeña trifulca, entre comillas, entre el albañil y al final el propietario o el encargado de custodiar y mantener la casa abrió la habitación. Efectivamente había mobiliario, pero estaba todo tapado con sábana y cubierto de polvo y la habitación estaba en completa oscuridad. Con lo cual hay que decir que tanto el albañil como mi amigo salieron de allí como alma que lleva el diablo, dejando las herramientas y todo atrás, vamos. Directamente pues del siesto. Y ya digo, y en principio lo que es la aparición no les causó, según me dijo mi amigo, yo para mí que era una mujer completamente normal y corriente, que no vieron no era nada extraño, ni les resultó nada aterrador, ni nada... Fíjate. Luego, sin embargo, en la casa de los Condes de Colchado, sí el fenómeno un poquito más aterrador. Las obras en este caso estaban en la cocina, en la cocina del edificio, del inmueble, que hoy ya en día no existe, está reformado. Ahí lo que sí había, también estaban realizando reparaciones y apareció una persona alta, enjuta, mal encarada, entre comillas, una persona seria y con ropajes que recordaban como una capa, un sombrero, como las de un chofer o un cochero o algo así, y que no hablaba. Pues el albañil llegó incluso a ofrecerle tabaco y el hombre pues simplemente estaba mirándolo serio y no, sin inmutarse. Al final este albañil optó por no hacerle caso y seguir en su trabajo y cuando llegó le preguntó, oye, aquí hay un tío, dije, no, aquí no hay ningún tío, no. Otro que se cogió justo de Tres Pares de Demonios, pero bueno, hasta ahí podíamos decir que podía haber sido una broma. Pero el problema es que el albañil, y esto es lo que a mí me dio el pie de que era una aparición, no recordaba el calzado del individuo. Es decir... No se le veían los pies. No recordaba si tenía pies. Jolín. Porque claro, si era un chofer, un cochero, lo más normal es que llevara botas de montar. En aquella época los cocheros llevaban botas altas. Incluso los conductores de los primeros automóviles llevaban botas altas. Él no recordaba el calzado que tenía. Sí, no recordaba si tenía pies. Es muy curioso porque en la fenomenología de las apariciones, de la fantasmogénesis, casi todos los testigos no recuerdan verle pies ni nada, ninguna extremidad inferior. Que sin embargo el primer fantasmogénesis era completa, casi tangible, no lo llegó a tocar, pero ellos no vieron nada extraño. Y luego el hecho de que abriera la habitación también hubiera generado la imagen real de que la habitación tenía en vida de ella, vamos. Que eso ya es de un ente con mucha energía, desde luego. Efectivamente. Bueno, eso también entra, ¿no? Iba a decir, precisamente son espacios, ¿no?, que hay detrás una historia, historias de familias, historias de niños... María, es que es muy curioso porque cuando yo emití el programa en YouTube, hay una mujer que me llama, me manda un correo diciendo que uno de sus antepasados
ella lo asociaba a la aparición. Dice, es que lo que estáis vosotros nombrando puede ser a lo mejor mi bisabuelo. El bisabuelo era Jerónimo Orellana, hijo de... del mismo nombre, su tatarabuelo, fue el que hizo el testamento, notario que hizo el testamento de José María Tempranillo. Fíjate. Y este hombre, el Jerónimo Orellana, era profesor y tenía dos tutores, bueno, digamos, dos tutoriales, era a cargo de dos tutoriales. Uno era el de los marqueses el conde de Colchado, y otro también era pues el de los marqueses de la Peña. Vale. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? Bueno, pues que vivió mucho tiempo allí, pero por alguna razón pues tuvo problemas con los dueños y hubo una especie de, no sé, de discusión y demás, decidió no seguir con la... o sea, con enseñando a los niños del conde y se va, ¿no? Luego se aclara todo, intentan recuperarlo, pero de alguna manera u otra ella está un poco herido y no quiere saber nada del tema. Y dice, podéis, a lo mejor es esta aparición. Y sin embargo, hay que decir que este señor está sepultado en el panteón de los condes de Colchado. Cuidado. El maestro, este maestro de los niños. Esta persona está sepultada, o sea, se ve que cuando falleció no tenía medio lo que sea y los condes de Colchado lo cogieron y se supone que está sepultado justo enfrente de la Beata Marina Alonso. O sea, vale. Ahí en la iglesia de los Remedios, ¿no? De ahí que viéramos... Es decir, el maestro, este maestro del que tú hablas, tutor, bueno, el que enseñaba en este caso, está con ellos y parece que podría estar relacionado. Sí, porque era una persona muy enjuta, muy alta, según recuerda esta mujer. Le tenía mucho cariño, pero no sé por qué hubo una discusión con los condes. También hay que decir que los condes de Colchado, por ejemplo, su casa de aquí antes era de paso. Claro. Los condes de Colchado, el último... No habitaban aquí, no falleció residían. en Sevilla en 2007... Una persona mayor que falleció en Sevilla en 2007, relativamente poco tiempo, y sin embargo donde más propiedades tenía era en Bollullo de la Mitación, en la provincia de Sevilla, donde tiene una calle dedicada y todo. O sea, que podía ser una casa de paso una para casa, invitados. aquí tenía algunas propiedades, pero la mayor parte de la riqueza de los condes de Colchado estaba en Sevilla y concretamente en Bollullo de la Mitación, que era medio pueblo era suyo. Vamos, o sea, que no residían en ese no, era un palacete de paso. Fíjate. Bueno, y la casa de los Ramírez, pues también un raciobolengo sobre todo de ambiente familiar militar. Claro. Esa familia dio pues 3 mariscales de campo, dio generales, dio capitanes. Claro, que todo eso, la historia que hay detrás de las familias de esas casas, pues dependerá mucho de la energía que tenga ese lugar, ¿no? Que es lo que tú comentabas. Estamos hablando de familia, bueno, quizás en este caso no residían, pero en ese caso sí que ahí tiene una historia detrás importante. Es que es curioso porque lanza ese vídeo y la gente, oye, pues yo tengo un antepasado que y lo recuerdo, a ver si podéis investigar más, pero claro, es que ahí se quedan investigar sobre la familia y sobre hechos a lo mejor es complicado porque es muy privado, estamos pasando a un nivel muy privado de la familia, de la gente que habitó en esa casa. De la primera aparición también hay que decir que como en realidad el miedo fue pero que no era muy positiva, pues bueno, hoy en día hemos recogido, me va a matar el director del agua que me va a matar porque es amigo mío, pero hemos recogido testimonios de que efectivamente algún fenómeno se sigue produciendo hoy en día. Bueno, hay muchos edificios en Antequera, lo que pasa es que quizás públicamente cuesta un poco decirlo. Tú le preguntas, por ejemplo, a cualquier constructor de Antequera, de los que ha hecho restauraciones, y te dicen, oye, es que en mi edificio, que por ejemplo sea el de los Condes de Colchado, y todos te dicen lo mismo. Y pasó, por ejemplo, con el de los Serreyet, cuando se construyó Hacienda, al principio los de seguridad no daban abasto y los limpiaban. Y todo el mundo decía lo mismo, es que el edificio se está asentando, porque los edificios que se construyen manteniendo la fachada, digamos que al conectar la estructura con los aceros y tal, es que el edificio está asentando. Mientras no se asiente el edificio, pues estaréis sintiendo ruido y tal, pero bueno, vamos a justificarlo todo con detalles constructivos, me parece un poco... y técnico. Es que comentaba Totalmente. También el programa. Lo que no sé si en esa primera aparición, o sea, llegaron a identificar a esa mujer, le dieron pues probablemente alguna identificación de la persona que era una señora que había vivido en la casa, que es la última habitante, la última viuda de uno de los mariscales de campo, pero que hacía muchísimo tiempo que había fallecido. O sea, fíjate. Bueno, decís que... Bueno, era... No, que digo, lo mismo la habitación era de ella, o se sabía si... Sí, completamente confirmado que en aquella habitación murió y vivió una mujer anciana, pero mucho tiempo atrás, es decir, casi al principio del siglo XX, unos 50 años antes de que vinieran estos hombres a hacer las reparaciones, vamos. Bueno,
Bueno, de doña María de Saavedra, que era la mujer de don Julián de Sequeira, que era el abolengo de militar y demás. De hecho, los antepasados de esta gente, para la corona de Portugal, conquistaron tierra en Filipinas, en Malaca, concretamente. Entonces, quiero decir que hay una historia muy grande una detrás novelesca detrás que puede Son mover... dos edificios, como bien ha dicho Ramón, dos palacetes diseñados en los siglos XVII, XVIII y algunos tocan en el XIX. Porque, por ejemplo, el de Cerrallés, ¿no? El de Cerrallés ya es del siglo XX. Claro. De hecho, es de un arquitecto, entre comillas, famoso, el Aníbal González, que diseñó también la Plaza de España para la exposición de 1929. Pero estos dos edificios, además, hoy en día tienen una extensión mucho menor de la que tuvieron en tiempo. Claro. Eso te iba a decir. Hoy en día, por ejemplo, la Casa de los Ramírez y el Palacete de los Condes de Corchado se decía que llegaban incluso hasta cerca de calle Toronjo, de imaginarse. Llegan parte de calle Merecilla y todo, incluso, vamos, toda la manzana prácticamente. Hoy en día pues está mucho más recortada su extensión. Y también hay que decir, desde el punto de vista de la fenomenología, que estamos hablando de que la calle, que se llama Calle La Laguna, se llama por algo, y es porque no debemos de creer que había una laguna allí, una acumulación, que en Antequera en el momento una laguna, una laguneta era una acumulación temporal de agua, no es un lago como tal, sino que cuando llovita. Pero claro, a nivel subterráneo, a nivel freático, y todos lo sabemos, todo Antequera, yo por ejemplo trabajo en una empresa que está radicada en el centro de Antequera, tenemos 2 plantas subterráneas y tenemos 2 bombas de nivel freático, bombeando cada 12 horas una. Claro. Porque si no, las plantas subterráneas de garaje se inundarían. En muchos edificios de Antequera pasa también. Ocurre. En urbanización. Digamos que donde hay agua, corrientes de agua, hay corrientes telúricas, tienes todas las papeletas para que este tipo de fenómenos se produzcan. Bueno. Totalmente. Bueno, pues ahí de todas maneras abrimos la ventana porque ya les digo que si tuviéramos que tirar de este fenómeno relacionado con edificios antiguos, edificios que han significado algo en la historia de la ciudad, podríamos contarle mucho más, aunque a veces cueste decirlo, ¿verdad?, a nivel público, pero si alguien nos tira del hilo, nosotros lo contamos. Así que a ver si alguien nos escribe y nos cuenta más historias de este tipo y también relacionadas con casas palaciegas, que en este caso, pues, Antequera, pues podemos hablar de muchas. Tenemos muchas y con muchas historias. Efectivamente. No, y además, el gremio de los albañiles, también antiguo, y a mí me contaron... Claro, quizá eran los que accedían a esos espacios en ese momento cerrados. Ya fallecidos, pero ellos recordaban esas casas de hacer obras continuamente. Y eso es otra cosa. Las obras parece ser que a los espíritus... Despiertan, ¿no? O a la entes y demás, o no les gustan o se motivan a que se aparezcan, lo que son obras y, no sé, movimiento de tierras, cosas así, no hace que sea más fácil que tengan una visión especial o tengan una percepción, no sé, rara o de extrañas cosas. Consigues que la energía de los edificios, quieres que no, las emociones de las personas se impregnan en los edificios, aunque no lo creamos. Y claro, al remover, pues eso... Claro, eso te iba a decir, al final está removiendo los cimientos de donde está todo eso. Y hablando de remover, tenemos que dar un palo, lo vamos a dar, porque precisamente en la reconstrucción de estos palacetes y tal, ahora ya no afortunadamente, porque hay una ley muy restrictiva que lo protege, pero se han perdido un montón de elementos arquitectónicos muy importantes que han pasado al mercado negro, que han acabado en mansiones de Marbella... Concretamente, en fin, las remodelaciones de estos palacios del patio... Sí. Fuentes, han desaparecido fuentes, han desaparecido columnas... Casi siempre desaparecen columnas. Es un elemento muy llamativo. Y fuentes también, fuentes centrales de patio que también... En principio, los palacios de Conde de Colchado, cuando se restauró aquello, pues se llevaron algunas de esas columnas para suplir otro de un desfalco, de una especie de... no sé, que desapareció. Que aquello se fue. Y luego al final, según lo que yo he podido estar investigando y en algunas páginas de internet decían que al final dieron al traste con una habitación de lujo, una casa de lujo de Marbella, un chalet de adosado, un chalet allí terminaron. De lujo, allí terminaron nuestras... columnas. Como ese ejemplo mucho y anterior a las leyes de protección, pues yo por ejemplo puedo contar un caso que me contaron en Estremecedor, que yo esa casa no la he visto, una casa en calle Comedia, que era una antigua casa de los Blasques, que me dijeron que era una auténtica maravilla, y aquello pues se demolió en los años 60 y no había ninguna ley de protección ni nada.
y todos los elementos arquitectónicos, una escalinata de mármol que había, unas columnas y tal, me extraña mucho que fueran a una escombrera, ¿eh? Tengo el presentimiento de que en alguna parte están. Bueno, pues queda ahí dicho. Es cierto que quizá ahora todo eso está un poquito más regulado, pero que hay muchas páginas de esas tristes historias bueno, pues de cosas que se han quedado por el camino y que pertenecían a esa casa, en este caso con propiedad antequera. Pues nada, ahí dejamos este capítulo que yo lo veo muy abierto, en esta noche. Es un capítulo muy abierto y muy amplio del que podíamos hablar. Lo decíamos en el programa, ¿sabes? Lo que me comentó un albañil ya que está jubilado, que trabajaba no vamos a decir, bueno, sí, un ámbito eclesial, ¿no? Vale. Y él tenía dice, Ramón, tú sabes que estaba yo trabajando en labores de limpieza y estaba cavando, estaba sacando tierra y dice que se tiró 2 días sin comer de una especie de lodo, de barro. El Chema decía que era la saponificación de restos humanos. De cadáveres. Eso me lo contaron a mí. Madre mía. Sí. Y él dice, hombre, todas las criptas de la iglesia y convento antequerano, aún hoy en día hay criptas funcionando. De hecho, Ramón hizo un vídeo para el canal nuestro hace poco de la cripta de lo que es de la Trinidad. Pero las criptas antiguas, ha habido criptas donde no se han descompuesto, lo que han hecho es un proceso de modificación natural o saponificación, y eso es lo que los albañiles antiguamente... Hoy en día te ponen un traje especial para retirar este tipo de restos, pero antiguamente se retiraban una palustre, unas puertas y ya, sin mascarilla ni más nada, pues normal. Claro. Totalmente, fíjate, ¿eh? Bueno, pues como digo, hoy quizás esta página de la historia de la Noche de los Asombros se queda más abierta para que todos los que quieran pues puedan comentarla en el canal, ya lo saben también, o a través de nuestras redes sociales, pueden dejarnos los comentarios y lo trataremos en próximos programas porque seguiremos aquí en este capítulo de la Noche de los Asombros. Chicos, muchas gracias. Gracias a ti. Volvemos a ti, a vernos. En este caso ya ha pasado el 28M, volveremos un poco esta redacción a la tranquilidad y disfrutaremos todavía mucho más de esta sección. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y nosotros vamos ahora a contarles, para también evadirnos un poquito, la agenda de cara a los próximos días.